Eso es lo que hace que ustedes pongan la prótesis por debajo de la piel o por debajo del músculo. Entonces ahí es donde la evolución en la tecnología puede hacer más amigable utilizar implantes por delante del músculo que por detrás. Digamos, otro tipo de implantes que de pronto esa envoltura no es tan gruesa y digamos es más maleable, y al ser más maleable no se le forman tantas arrugas y esas arrugas no se van a ver cuando yo ya tengo mi implante acá. Ahí hace parte como de las cosas que de pronto uno como cirujano debe tener en cuenta al momento de tomar la elección de cuál puede ser mi prótesis ideal en esta paciente o en esta paciente, dependiendo del método. Muchas veces dentro del proceso de la cirugía mamaria, de tumores benignos o malignos, o de situaciones de riesgo, o de situaciones estéticas, las personas tienen inquietudes sobre su proceso reconstructivo, y para esto hay muchas cosas que entender y que conversar. Por eso tenemos el día de hoy la grata visita del doctor Marino Alejandro Cardona. El doctor Marino Cardona es cirujano plástico oncólogo, es una persona con una amplia trayectoria de más de 15 años en el ejercicio de la cirugía plástica oncológica en la ciudad de Medellín, y ha aceptado nuestra invitación el día de hoy para conversar. Gracias, doctor Cardona. Hombre, muchas gracias por este espacio para, pues sí, compartir con ustedes, hablar, intentar dejarles como un mensaje, pues como claro a los pacientes, educar no solamente a los pacientes, a sus acompañantes, a sus familiares durante todo este proceso. Súper chévere, siempre obviamente estar acá con vos hablando de todas estas cosas. Muchas gracias, Marino. Bueno, entonces fíjate, cuando yo recibo una paciente en consulta, digamos que puedo tener pacientes sin cáncer que vienen para una orientación general, y muchas de esas pacientes requieren un manejo reductor de riesgo. Antes decíamos profiláctico o preventivo, ahora decimos reductor de riesgo. Y estas pacientes necesitan la intervención de cirugía plástica para su proceso reconstructivo. Otras tienen cáncer y al tener cáncer requieren una intervención que muchas veces deformará el tejido mamario, y ahí también se involucrará el cirujano plástico para poder ayudar en mantener ese contorno corporal. Vamos a hablar de estos dos escenarios porque son importantes. En el primero, hablemos del primero, pacientes que vienen a la consulta y que en la consulta necesitan cirugías reductoras de riesgo. Entonces nosotros decimos, vamos a hacerle una mastectomía, que es quitar ambos tejidos mamarios, vamos a conservar la piel, vamos a tratar de conservar los pezones y vamos a hacer una remodelación del tejido. ¿Qué les puedes ofrecer tú? Bueno, entonces, en el proceso de evaluación de las pacientes, lo primero es que hay que explicarles el paso a paso de acuerdo a su anatomía. Entonces, existen diferentes formas de hacer un proceso reconstructivo. Uno puede hacer un proceso reconstructivo con su propio tejido, que es lo que nosotros en medicina llamamos colgajos o tejido autólogo, ¿sí? Y podemos utilizar implantes o prótesis externas. Okay. Y se puede entremezclar ambas cosas. Entonces, de acuerdo a la filosofía de cada cirujano plástico en ese proceso de la reconstrucción, digamos, va a ser cuál va a ser el enfoque. Yo siempre quiero enfocarme en hacer lo más simple que me dé el mejor resultado. Y eso puede variar de una paciente a otra. Entonces, ¿qué es muy importante para mí? Primero, ver el tamaño del seno. Si tengo un seno que es pequeño, si tengo un seno que es grande, si tengo un seno que tiene caída, si tengo un seno que no tiene caída, ¿cierto? Las pacientes que van a una cirugía reductora de riesgo tienen una ventaja. ¿Cuál? Se va a intervenir sus dos senos. ¿Por qué eso es ventajoso? Porque desde el punto de vista visual, el tema de la simetría, es mucho más fácil lograr esa simetría cuando yo estoy interviniendo ambos senos. ¿Listo? Entonces, ellas van a tener, digamos, en ese proceso reconstructivo esa ventaja. Mi primer escenario puede ser una paciente que nunca ha tenido una intervención quirúrgica. Entonces, digamos, ella tiene su senito natural.
Mi segundo escenario es la paciente que ya de pronto tiene implantes mamarios o una cirugía anterior. Entonces, ¿qué es lo más importante? Uno, yo realizo ese proceso reconstructivo por tiempos. Siempre a la paciente le digo, es un proceso en donde yo probablemente voy a tener que intervenirla 2 o 3 veces, dependiendo de cómo ella esté y de que no tengamos ningún tipo de complicación. Entonces, ¿qué es lo que la paciente debe esperar? Uno, en esa primera consulta, digamos, vamos a hacer un diseño, vamos a hacer un plan de manejo, de acuerdo a sus condiciones. Si es un seno usualmente pequeño o de un tamaño moderado, yo lo que voy a buscar es utilizar en una primera instancia un expansor. Un expansor es un dispositivo de silicona que, dependiendo de cómo sea el proceso, lo vamos a dejar lleno, bien sea de solución salina o bien sea de aire, ¿sí? Y que me va a permitir que esa piel no se me vaya a adherir al tórax en ese proceso de cicatrización una vez perdida la glándula mamaria. Cuando se adhiera al tórax, es que el otro día te oí decir que es que quedaba como una ciruela pasa, como una uva pasa. Que va a quedar más arrugada esa piel. Okay. Y digamos que de pronto la dificultad de hacer una reconstrucción diferida o después ya de haber pasado por la mastectomía es que esa piel se me va a pegar a mi tejido torácico o a mi parrilla costal o a mis músculos, ¿cierto? Sí, y ese despegamiento, digamos, es más traumático. Entonces, ese proceso de intermedio, de tener ese expansor llenando la piel, digamos que nos va a permitir que esa cicatriz no se forme. ¿Qué ventaja tiene, digamos, no tener un implante de una, ¿cierto? La ventaja que va a tener estas pacientes va a ser que de una manera un poquito más precisa nosotros podemos buscar tener una simetría en el después. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo usual? Que las pacientes tengan asimetrías, y yo a todas les digo en la consulta, tú coges a 100 mujeres desnudas, 99 van a ser con alguna simetría y siempre va a haber una que de pronto esa sea la excepción a la regla, esté simétrica. ¿Listo? Sí, pero entonces en este caso, por ejemplo, cuando tú utilizas el expansor prótesis te permite conservar la piel y te permite tenerla proyectada. Exacto, entonces esa también es otra ventaja que es chévere en esas pacientes reductoras de riesgos. ¿Qué va a suceder? Ellas van a tener volumen desde el día 0 de su cirugía. Y entonces en ese caso, si la paciente no tiene una complicación, si no pasa nada, ¿por qué necesitarías crecerla o reducirla? ¿Qué ventaja te da eso? Bueno, entonces digamos que técnicamente en la forma en la cual yo hago ese tipo de intervenciones, yo en este momento siempre intento colocar el expansor en un plano subcutáneo, o sea, detrás de los tejiditos que quedan después de la mastectomía, sí, intentando no tener que movilizar músculos. Entonces, ¿qué ventaja me da a mí el expansor? La colocación del expansor me da la ventaja de no tener que utilizar de pronto algunas ayudas adicionales para poder dejarla en esa posición. Sí, entonces aquí esto es lo que también te he oído decir antes, cuando una paciente llega y te dice, no doctor, es que yo tengo una talla 34 y de una vez prefiero quedar en una talla 38, eso no lo puedes hacer. Exactamente. Por lo menos, digamos, voy a tener en el escenario de una paciente que tiene una reducción de riesgo, una limitación. ¿Cuál? A diferencia de una cirugía estética, las pacientes de una cirugía estética tienen todo su tejido mamario, ¿cierto? Cuando a mí me hacen una mastectomía, el principal temor que vamos a tener es o que se me abran las heridas o que la piel se pueda morir, lo que nosotros llamamos necrosis. Entonces, el expansor que me va a permitir a mí tener el llenito justo de lo que tiene la paciente. No es apropiado incrementar el volumen en ese momento porque esa presión va a, digamos, a tensionar mucho. No solamente va a tener tensión, entonces la herida, cuando se haga el cierre, va a quedar, digamos, sobre mayor estrés, sino que también podría cortar la circulación y ese corte de circulación podría generar necrosis. Entonces uno quisiera evitar eso. Pasó, digamos, ese proceso de cicatrización, en donde ya sabemos que la piel quedó bien, quedó estable, dependiendo de cómo se haya portado esa piel en el proceso inflamatorio de la cicatrización, si la paciente quisiera tener de pronto algo más de volumen, se podría analizar de acuerdo ya y si a su propio proceso de cicatrización, qué tejidos quedaron, qué tan apropiado puede llegar a ser o no. Y yo a todas las pacientes sí les menciono que es mejor nosotros pensar en tener senos pequeños que en senos grandes en el proceso de la reconstrucción. Al principio. Sí, no, y al final. Y al porque final. De todas maneras, digamos que el implante no va a dejar de ser peso,
¿cierto? Ah, y al ok. ser peso, digamos, va a poner sobre más estrés la piel. Hoy por hoy, gracias, digamos, a los desarrollos de tecnologías, hay implantes que son más livianos, ¿cierto? Y el hecho de que sea más liviano, para las pacientes de reconstrucción mamaria, digamos, puede ser más conveniente tener este tipo de prótesis cuando anatómicamente, digamos, el implante se requiera tener más volumen, porque obviamente estos implantes generan más comodidad y menos estrés sobre los implantes. No son los implantes que regularmente, digamos, se están utilizando, pero Eso- si una paciente quisiera tener un tamaño, por ejemplo, mayor, esa sería una muy buena idea. Eso te quería preguntar. Bien, aquí hay varias cosas. Una persona normal se va a poner un aumento mamario. Sí. O sea, entonces, ella tiene piel, grasa, tejido mamario, músculo Sí. y prótesis. Exactamente. Ok, una mujer se va a hacer la cirugía que quita la mama y entonces va a quedar con piel, grasa y la prótesis. Exactamente. Listo. A veces pones un músculo adelante y a veces no. Exacto, Ok, muy sí. bien. Entonces la pregunta es, ¿la prótesis mamaria del aumento mamario de la que se quiere hacer un realce es distinta que la prótesis mamaria de la que se va a hacer una cirugía de reducción de riesgo? No necesariamente. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Existen diferentes tipos de implantes. Dependiendo, digamos, de la condición de cada paciente, pues uno puede seleccionar cuál puede ser la prótesis más apropiada para esa paciente de manera individual. Si, digamos, dentro de esa rama de diferentes prótesis que podemos tener, si hay implantes que uno puede utilizar tanto en mamoplastia de aumento como en, digamos, una cirugía reconstructiva. ¿Qué diferencias, digamos, podemos tener? Hombre, primero la textura, segundo, el tipo de gel que se utiliza. Eso permite, digamos, que las pacientes o no puedan tener o más arruguitas en el proceso de la reconstrucción con sí. unas prótesis versus otras. Ya, digamos, ahí está en la experticia de cada cirujano cuál puede ser la prótesis ideal de Sí. acuerdo a la paciente que tenga presente. Yo te hago una pregunta. Ustedes cuando estudian cirugía plástica y pues los que hacen cirugía plástica reconstructiva de tumores, ¿tienen una manera objetiva de saber esto o eso es como más un tema de arte, de experiencia? Es la mezcla de las dos. Sí. ¿Por qué? Porque digamos que entre lo que nosotros hacemos como como cirujanos plásticos, nosotros vamos a tener siempre una intersección entre el tema de conocimiento y ciencia y trabajar, digamos, con dispositivos médicos y el tema de qué es lo que con las manos queremos lograr desde el punto de vista de apariencia estética. Y ahí va a estar esa interacción. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una limitación entre lo que anatómicamente tenga la paciente y lo que tengamos disponible desde el punto de vista de tecnología. Entonces, ¿qué va a pasar? O que se puede encontrar una paciente. Una paciente en la consulta con X cirujano se puede encontrar que trabaja con este tipo de prótesis versus otro cirujano que trabaja con este otro tipo de implantes. Y cuando ustedes trabajan con un tipo de implantes o el otro tipo de implantes es porque los conocen. Sí, o sea, digamos que hay varias razones por las cuales nosotros estamos, digamos, seleccionando los implantes. La principal es la seguridad. Debe ser, digamos, como el principal derrotero. Sí. Y ahí es donde vienen, digamos, evoluciones en el proceso de desarrollo de prótesis. Por ejemplo, el manejo de las texturas. Entonces sabemos que en la medida que... La textura, ¿tú te refieres? La textura es cómo se siente esa cobertura del implante. Ya. Entonces, en un principio, digamos, los implantes tenían una textura en donde era muy corrugado, ¿cierto? Y ese nivel de corrugado lo que hacía es que ocasionaba un poco más de inflamación del tejido, ¿cierto? Sí. Eso ha venido evolucionando. Entonces, digamos, ¿qué cambios han habido? Que las texturas se hagan mucho más finas o Sí. más amigables con el cuerpo. Segundo, la rigidez de esa, digamos, como envoltura que tiene el implante. Ok. Porque hay implantes que pueden ser, digamos, tener una envoltura que sea muy rígida, y al ser muy rígida, cuando el implante no tiene un lleno apropiado, se le pueden formar muchas arruguitas, y esas arrugas se le pueden calcar a la paciente, tanto de cirugía estética como de cirugía reconstructiva, en especial la de cirugía reconstructiva porque tiene menos cobertura. Y si eso se ve, pues nos puede generar desde el punto de vista estético de pronto un contorno que no sea tan
tan Sí. armonioso. Ese es el rippling. El rippling. El rippling, que es una arruguita, unas arruguitas que se forman sobre todo en la parte medial, ¿cierto? Hacia la parte del esternón. Ahí se ven unas arruguitas. Ese rippling también puede pasar en cirugías de aumento mamario. Sí, Ah, ok. también puede pasar. A Entonces, pesar por de que ejemplo, haya glándula mamaria y todo, también se claro, puede. porque de todas maneras, la glándula mamaria normalmente, a pesar de que yo tenga glándula, puede que no sea mucha cantidad. Y si yo tengo un implante que de por sí de pronto tenga algo de arrugas de por sí, eso que yo veo por fuera como arrugas, que nosotros en la literatura lo llamamos rippling, se va a ver también en esa paciente. ¿Qué soluciones tiene eso? Digamos, se pueden hacer mamoplastias de aumento y hay, digamos, de acuerdo al gusto de cada doctor, utilizar el músculo pectoral mayor para mejorar la cobertura y eso atenúa esas arrugas. ¿Cierto? Entonces esa es una de las situaciones en las que de pronto ustedes sacan un músculo de la espalda y lo voltean hacia el pecho. Exactamente. O que uno puede utilizar el mismo pectoral mayor, el mismo músculo para pectoral, lograr, digamos, esa cobertura. Entonces, ¿qué pasa? Perdóname, eso es lo que hace que ustedes pongan la prótesis por debajo de la piel o por debajo del músculo. Exacto. Entonces ahí es donde la evolución en la tecnología puede hacer más amigable utilizar implantes por delante del músculo que por detrás, porque sí existen hay, digamos, otro tipo de implantes que de pronto esa envoltura no es tan gruesa y digamos es más maleable, y al ser más maleable no se le forman tantas arrugas y esas arrugas no se van a ver cuando yo ya tengo mi implante acá, ahí. Entonces digamos que hace parte como de las cosas que de pronto uno como cirujano debe tener en cuenta al momento de tomar la elección de cuál puede ser mi prótesis ideal en esta paciente o en esta paciente, dependiendo del método que se va a hacer. Tenemos unas pacientes que están con cirugías de reducción de riesgo, se les hizo una mastectomía. Tú en otro video explicabas que era como la chaqueta y la camisa, exacto, ¿cierto? Explícalo aquí. Bueno, entonces, ¿cómo es el proceso de la mastectomía? Lo que usualmente les explico a los pacientes es lo siguiente: eso es como si esta chaqueta fuera la piel, esta manga de la camisa fuera el tejido mamario. Ajá. Entonces, ¿qué va a suceder? A mí en la mastectomía me quitan la manga y me queda solamente la piel. Solo la piel. Solo la piel. Entonces, ¿qué sucede en ese proceso de la mastectomía? Lo que estamos buscando con ese expansor o ese primer dispositivo es mantener que esa piel no se nos vaya a arrugar. Sí. Y una vez ya eso todo esté sano... Perdóname, que sí, eso es lo que logra el expansor. Exactamente. El expansor para que se mantenga tu saco, sí, completamente con una proyección. Llenito, ¿cierto? Sí, ok. Entonces, en esa segunda intervención, ¿qué es lo que se pensaría hacer? Uno, se cambia ese expansor por un implante definitivo. Okay. En la técnica o en la manera en la que yo, digamos, vengo haciendo las reconstrucciones, buscamos hacer o colocar ese implante realmente delante del músculo y por detrás de lo que nos quedó de la mastectomía, ¿sí? Y con el tema del desarrollo de los implantes, en la medida que, digamos, hemos venido trabajando, ese tema de las arrugas y eso viene siendo cada vez menor. Y hay otras opciones que podemos hacer como para ayudarnos a mejorar como esas zonas de transición para que el seno se vea todavía más natural. Más natural. Bueno, entonces, volvemos. Tenemos una paciente a la que le estamos haciendo una cirugía porque ya no tiene cáncer. Sí. Se quiere reducir ese riesgo de cáncer. La escogemos. Digamos que ese no es el punto ahora, pero va para cirugía. Hacemos una cirugía en la que quitamos la glándula mamaria internamente. Dejamos una piel y una grasita con buena cobertura y ustedes van a colocar un expansor prótesis o una prótesis, a veces con músculo por delante del pectoral o del de la espalda, que es el dorsal. Y ahí tenemos esta cirugía, creo que ha sido muy bien explicada y probablemente si hay inquietudes que nos compartan, que ustedes nos compartan, podremos ampliar este punto. Pero ahora bien, tenemos una paciente que se va a hacer este procedimiento, pero que tiene senos muy grandes. Y ahí viene la pregunta: ¿puedes en esa primera cirugía recortar piel y poner este mismo expansor o es peligroso por los pezones? Bueno, entonces, el tema del ajuste de piel cuando tenemos el seno muy grande, en el escenario de una mastectomía siempre va a implicar más riesgo. ¿Por qué? ¿Riesgos de qué? Riesgo de que la piel se pueda morir. Okay. Porque al cortar esa envoltura, esa piel que nos queda, vamos a estar disminuyendo como la cantidad de sangre que le va a llegar a mi pezón y a mi areola, ¿sí? Entonces,
por lo menos en la forma en la cual yo intento enfocar el manejo con los pacientes, siempre quiero ser más conservador. Yo prefiero ver ese paciente cómo sana esa piel después de la mastectomía. Entonces, usualmente, ¿qué busco? Tener bien sea el expansor, para que el expansor me mantenga ese lleno, ¿sí? Y cuando ha pasado el proceso de cicatrización, ya Claro. la piel se ha adaptado, y ahí sí ya, cuando yo, no sé, a los 2, 3 meses, y no tuvimos ningún inconveniente, vamos a intervenir el paciente, y el grosor de ese tejido es apropiado, ya yo puedo tomar una decisión. Hacer un recorte de piel, si el grosor es suficiente para, digamos, reducir esa envoltura y tener un cenito un poquito más apropiado, o definitivamente no pasar por el riesgo de que si corto la piel, pueda morirse la piel y Claro. se pierda ya todo el proceso reconstructivo. Sí, sí, sí. Entonces, ahí sí hay una cosa súper importante para las pacientes. Hacer una cirugía reconstructiva mamaria es supremamente diferente al proceso de decisión de yo tener una intervención estética netamente del seno, que porque yo quiera tener un seno más paradito o más pequeño o más grande, porque las condiciones de la vascularización, de la irrigación y el solo proceso de cicatrización siempre va a ser diferente. Y eso que estamos hablando de un contexto de una paciente que está sana, tiene reducción de riesgo, solamente va a tener piel. Sí. Sí, es ya muy diferente todo, con mayor razón el escenario donde la paciente tenga ya un diagnóstico y tenga que pasar por otro tipo de Aquí lo más tratamiento. importante es que esta paciente no tiene glándula mamaria que haga una coraza entre Sí. la piel y la grasa y la prótesis. Exacto. Aquí básicamente tenemos piel, grasa y la prótesis, Sí. a veces con un músculo adelante. No, ha sido supremamente claro y quisiera como reiterar algo. Que es lo que hablábamos también, las pacientes te dicen, no, qué pereza, 2 procedimientos, yo no quiero 3. Una pregunta es, bien, vamos a hacer el primero, quitamos el tejido, ponemos el expansor prótesis. Al tanto tiempo te vamos a empezar a hacer ya los recambios. Dijiste ahora 2 o 3 meses, Sí. puede ser menos o a veces es más. Bueno, entonces, ahí hay un componente emocional muy importante. Emocional, ajá. Sí, y es la ansiedad de yo tomando la decisión de hacerme una intervención de una mastectomía bilateral. Digamos, esa decisión está cargada porque yo realmente tengo inherente riesgo de cáncer, ¿sí? Entonces, uno siempre quisiera, y las pacientes siempre quisieran, obviamente, pasar por una sola intervención. Y ahí es donde nosotros, digamos, como cirujanos, nos tenemos que ser claros. ¿En términos de qué? De que lastimosamente nosotros no tenemos esa varita mágica que va a ser ¡tin! Hicimos la cirugía y ya todo quedó perfecto. Deberían inventarla. Deberían existir, pero no la tenemos. Entonces, digamos, ¿cómo es el proceso usual? Yo opero a la paciente, o nosotros operamos la paciente el día de hoy. Operando la paciente, nosotros vamos a pasar por un proceso de inflamación. Y, digamos, obviamente, como toda cirugía, puede tener riesgos donde a mí yo pueda tener acumulación de líquido, que es lo que nosotros llamamos seroma, Seroma. donde de pronto se acumule sangre, que es un hematoma, donde de pronto yo pueda tener un proceso de infección que requiera tratamiento, donde de pronto mi herida puede que me sane bien, pero podemos tener pacientes que de pronto no sanen de manera apropiada. Entonces, si esa paciente no tiene ningún tipo de complicación, probablemente vamos a poder tener un margen de espera para esa segunda cirugía. ¿Por qué el margen de espera? Porque esa coraza que mencionaste ahora es lo que nosotros llamamos una cápsula, una cicatriz que ocurre alrededor del implante. Y esa cicatriz a mí me va a servir como, digamos, una estructura anatómica en el seno que va a hacer las veces de ligamentos que van a estar cubriendo ese implante en el después de. Y, digamos, científicamente sabemos que esa cápsula va a estar mucho mejor formada luego de 2 e incluso 3 meses después. Es más, esa cápsula puede continuar teniendo cambios. Y esa cápsula también puede ser diferente dependiendo incluso del tipo de dispositivo que nosotros estemos utilizando. Entonces, por eso, lo ideal sería poder esperar hasta esos 3 meses que ya la cápsula esté formada. ¿Sí? Ok. ¿Qué puede pasar? 1, como la paciente va a tener sus expansores, digamos ya emocionalmente, la necesidad de yo, o el trauma de yo haber pasado de no tener implantes, no lo voy a tener. Voy a tener un lleno, ¿sí? Voy a poder estar utilizando un brasier en el cual yo no tengo que estarme colocando rellenitos para poder estar luciéndome, ¿cierto? Entonces digamos que esa parte emocional
la paciente probablemente ya la va a tener más, digamos, calmada, va a estar más tranquila. Entonces, si en sus obligaciones o en su vida o en sus proyectos personales, digamos, necesita ella postergar ese procedimiento, se puede realizar. Digamos entonces que menos de 2 meses es poco probable y eventualmente a veces puede ser más. Puede ser más. ¿Cuándo podría de pronto, cuándo podría de pronto necesitarse ese más rápido? Hombre, en el caso que haya algún tipo de complicación. Ah, claro. De pronto la paciente viene acumulando líquido, está haciendo seromas, es más apropiado intervenirlo más rápido para que no me deteriore el estado de los tejidos, sí. ¿Cierto? Y una pregunta, esta digamos es más precisa, y si la paciente te dice, me quedé contenta con el expansor, ¿se lo puede dejar? Digamos, teóricamente no. ¿Por qué? Porque el expansor, bueno, es una prótesis de solución salina, y las casas comerciales que diseñan estos expansores siempre sugieren un límite para el cambio a la prótesis definitiva, que va entre 6 meses a máximo 1 año, ¿cierto? Dependiendo de la casa comercial. ¿Qué pasa? Digamos, en el desarrollo de los implantes mamarios, los primeros implantes que se utilizaban eran implantes de solución salina, ¿cierto? Sí. Y de hecho, en mi práctica, a pesar de que nosotros en nuestro país no es la regla estar utilizando prótesis de solución salina, todavía me pueden llegar pacientes que en su momento tuvieron implantes de solución salina o que se operaron en el extranjero y utilizaban implantes de solución salina. Esos implantes de solución salina, hay pacientes que pueden tener eso más de 10, 15, 20 años. Entonces, digamos, ¿qué va a pasar? Teóricamente, la paciente, si uno se basa en esa experiencia anterior, podría tener un poco más de tiempo, pero no va a ser placentero para ella. Eso se siente como una cama de agua. Sí, cuando es el implante solo, sí. digamos ese implante solo de agua, se siente más blandito. Sí. Y de pronto, digamos, no va a ser tan extraño para ella tener ese tipo de dispositivos, pero son diferentes a los expansores. El expansor tiene 2 áreas que son muy rígidas. Entonces, usualmente la paciente, a pesar de que pueda sentirse cómoda, cómo se ve, va a querer cambiar cómo se siente. Porque Claro. el expansor va a tener una zona que se va a sentir rígida y se va a sentir dura. Y yo puedo tocarme duro cuando me den un abrazo que se sienta duro, o en la parte profunda, donde tiene zonas de fijación o donde puede tener zonas más rígidas, esas zonas, como son más rígidas, pueden molestar. Eso cambia cuando yo ya tengo mi prótesis, digamos, definitiva, por decirlo así, que va a ser una prótesis de silicona que puede ser más blandita y que sea más, se va a sentir más suave y, digamos, va a ser más confortable para ella poderlo tener versus el expansor. Entonces es muy raro que una paciente nos vaya a decir, me quiero quedar solo con los expansores. Casi no te van a decir. Sí. Bueno, entonces listo, hemos pasado por el tema de una persona sana, que no tiene cáncer y que ha querido hacerse un proceso reductor de riesgo de cáncer. Ahora tenemos una paciente que sí tiene cáncer. Y esa paciente muchas veces va a llegar a la consulta y vamos a intentar una cirugía conservando el seno, es decir, vamos a quitar un segmento del seno, no todo el seno. Es lo que llamamos cirugía conservadora. Muchas de esas cirugías las hacemos los cirujanos de mama sin acompañamiento del plástico, ¿cierto? Y aunque hay una tendencia de que hay cirujanos de mama que ya están haciendo cirugías más grandes sin acompañamiento de plástico, yo personalmente me siento más cómodo trabajando con un cirujano plástico porque creo que el paciente tiene un mejor desarrollo para este punto. Pero muchas veces, aunque hagamos una cirugía conservando los tejidos, vamos a dejar una mama muy pequeña contra una mama muy grande. ¿Qué tienen para esto? ¿Cómo podemos manejar el que quede una mama, digamos, talla 32 contra otra que quedó talla 36? Bueno, entonces ahí, digamos que obviamente para la paciente va a ser fundamental siempre mantener un balance. Y ahí ya, así como lo hacemos en cirugía estética, en cirugía reconstructiva va a caber siempre esa posibilidad de hacer una reducción y un levantamiento de ese seno. Es, digamos, muy importante ese escenario de las cirugías conservadoras porque, en mi opinión personal, no son casos que sean tan fáciles. Es, digamos, si yo tuve que pasar por una cuadrantectomía y eventualmente tuve que pasar por radioterapia, ese proceso de cicatrización que yo voy a tener en ese seno va a ser muy diferente a si yo nunca hubiera tenido ni la cuadrantectomía ni la radioterapia. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi seno, que de pronto sano, sea un poquito más grande, digamos, siempre vamos a hacer como el balance de quererlo
va a ser más parecido a mi seno de la cuadrantectomía. En ocasiones, como lo mencionaste, tenemos que estar operando juntos, porque de pronto el seno es muy grande, se hace el cuadrante, y ese cambio que va a tener el seno con el cuadrante va a hacer que de pronto el seno se vea deformado después porque va a tener un defecto de volumen muy marcado. Y ahí también viene el escenario en donde nosotros podemos hacer esa mamoplastia, en donde vamos a reconstruir con el propio tejido ese seno que tuvo la cuadrantectomía, y podemos en ese mismo procedimiento hacer la reducción para simetrizar ese otro es más fácil hacer entonces el cuadrante o cirugía conservadora de la afectada y reducen la otra mama. Es lo conocido como mamoplastia oncológica. Sí. Muy bien. Perfecto. Y tenemos entonces también otras pacientes que teniendo cáncer preferimos quitar el tejido mamario y poner una prótesis. También. Que se parece en mucho sentido a lo que al primer escenario explicaste al principio. Sí. Bien, una pregunta que muchas pacientes me hacen, ellas me dicen, doctor, lo que pasa es que yo quiero que me pongan la prótesis por debajo del músculo. Okay. O sea, si te llegan con esa demanda, ¿se puede o dependerá? Entonces, yo hoy por hoy, a mí, digamos, lo que más me interesa es el tema de la simetría, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al primer ejemplo, si nosotros tenemos una paciente que tiene una cirugía bilateral, digamos, va a depender mucho qué vaya yo a decidir de acuerdo al estado en el que tenga la paciente. Entonces, como les mencionaba al principio, hoy por hoy mi principal tendencia es a no tener esa manipulación del músculo. ¿Por qué? Obviamente yo... ¿Duele un poquito más? Sí. No dejo de ser un cirujano joven, y en el proceso de aprendizaje me ha tocado recibir pacientes ya intervenidas o con procesos de reconstrucciones de otros cirujanos, y también he podido evaluar mis pacientes de reconstrucción mamaria en las cuales he utilizado el tema del músculo. El músculo. Entonces, ¿qué diferencia tiene marcada una paciente de reconstrucción mamaria que tenga su implante detrás del músculo pectoral mayor? El músculo es un tejido vivo y es funcional. ¿Qué es lo más incómodo para estas pacientes, a pesar de que de pronto puedan tener un seno que se vea bien? Que si yo tengo alguna contracción, ese músculo al contraerse se va a ver de una manera muchísimo más marcada en las pacientes de una mastectomía que en la paciente que tiene el tejido mamario. Y ese proceso de la marcación hace, digamos, que las fibras musculares se puedan ver muy fácil. Ella aprieta el pecho y nota... el pecho y va a sentir y va a ver que su implante se ve o se mueve y que el seno cambia de forma. Y en esas pacientes digamos, de mastectomías se ve muchísimo más. Y no es cómodo para ellas. Y tampoco se va a ver bonito. Entonces, digamos que ese tema de necesito tener mi implante detrás del músculo, hay que analizarlo muy bien en cada paciente. ¿Por qué? En algunas pacientes puede ser necesario, a pesar de que se vea el movimiento. ¿Por qué puede ser necesario? Porque si la piel es muy delgada, necesitamos mejorar esa cobertura. Y hay que evaluar si el pectoral es el músculo o si el dorsal es el mejor músculo para esa paciente. Sí. Y o, pues digamos, pasar al otro escenario en donde, hombre, tenemos una buena cobertura, entonces probablemente sea más fácil y más fácil evitar ese movimiento teniendo el implante delante del músculo que detrás. Realmente, digamos, por lo menos en el proceso que yo llevo haciendo de reconstrucción mamaria, realmente no es tan frecuente que la paciente en este tipo de escenarios se preocupe, lo voy a tener por detrás, lo voy a tener por delante. Ya es algo, digamos, que en el proceso les explico y les digo exactamente esto que les estoy diciendo. Ya es más de cómo sea mi tejido al momento de tomar la decisión del proceso de la reconstrucción. No, estos son unos temas muy interesantes, muy extensos. Todavía nos falta hablar de areolas y pezones, de músculos del abdomen para la reconstrucción, de cirugía que quita el tejido mamario y no pone prótesis, sino que hace microcirugía. Tenemos muchos temas por dialogar, pero hemos salido de los más frecuentes, de los más importantes, y quisiera agradecerte esta posibilidad de dialogar, esta posibilidad de compartir información, porque creo que va a ser muy útil para muchas personas que tengan interés en estos temas, que hayan pasado por estos temas y que esperamos, si tienen algunas inquietudes, nos las hagan saber para poderlas aumentar o profundizar en un futuro. Muchas gracias, Marino, por esta compañía. No, hombre, muchas gracias a vos por estar creando estos espacios.
me parece fundamental, digamos, ese proceso educativo que se le hace a las pacientes y brindarle una información, digamos, lo más clara para que ellas estén más tranquilas cuando tengan que pasar por todos estos procesos. Claro que sí. Un abrazo a todos y siempre bienvenidos. Los esperamos en un programa futuro.